El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En los días de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote de nombre Zacarías, del turno de Abías, casado con una descendiente de Aarón, cuyo nombre era Isabel. Los dos eran justos ante Dios y caminaban sin falta según los mandamientos y las leyes del Señor. No tenían hijos porque Isabel era estéril y los dos eran de edad avanzada. Una vez que Zacarías oficiaba delante de Dios con el grupo de su turno, según la costumbre de los sacerdotes, le tocó en suerte a él entrar en el santuario del Señor a ofrecer el incienso. La muchedumbre del pueblo estaba fuera rezando durante la ofrenda del incienso. Y se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y quedó sobrecogido de temor. Pero el ángel le dijo: No temas, Zacarías, porque tu ruego ha sido escuchado. Tu mujer Isabel te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Te llenarás de alegría y gozo, y muchos se alegrarán de su nacimiento, pues será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor, estará lleno del Espíritu Santo ya en el vientre materno, y convertirá a muchos hijos de Israel al Señor, su Dios. Irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para convertir los corazones de los padres hacia los hijos, y a los desobedientes a la sensatez de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías replicó al ángel: ¿Cómo podré comprobar eso? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondió el ángel y le dijo: Yo soy Gabriel, que sirvo en presencia de Dios. He sido enviado para hablarte y comunicarte esta buena noticia. Pero te quedarás mudo, sin poder hablar, hasta el día en que esto suceda, porque no has dado fe a mis palabras, que se cumplirán en su momento oportuno. El pueblo que estaba aguardando a Zacarías se sorprendía de que tardase tanto en el santuario. Al salir no podía hablarles, y ellos comprendieron que habían tenido una visión en el santuario. Él les hablaba por señas porque seguía mudo. Al cumplirse los días de su servicio en el templo, volvió a casa. Días después concibió Isabel, su mujer, y estuvo sin salir de casa 5 meses diciendo: Esto es lo que ha hecho por mí el Señor cuando se ha fijado en mí para quitar mi oprobio ante la gente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su primera parte, sobre todo cuando habla de la revelación de Dios y la respuesta que se da a eso que Dios revela, que manifiesta, que pide a través de hechos y palabras, cuando nos habla de esto nos pone 2 ejemplos de lo que es una fe verdadera, una fe correcta, una fe sincera, habiendo muchos ejemplos, pero son los 2 ejemplos más destacados en la Sagrada Escritura.
y es el ejemplo de Abraham y el ejemplo de la Virgen. Cuando el Señor se manifiesta a Abraham y le habla, Abraham no pide signos, no le dice al Señor que le demuestre, simplemente cree ante una manifestación que Dios tiene con él de su amor y ante una palabra que Dios le dice: Abraham, sal de tu tierra y vente a una tierra que yo te tengo preparada. Dios se manifiesta, Dios pide. A eso se llama, a esa respuesta que da Abraham, a eso se llama obediencia de la fe. ¿Por qué Abraham no necesita que se le demuestre? Porque para Abraham ya es obvio todo lo que ha visto en la creación, todos los grandes signos que él ve con su propia vida, todos los signos del amor de Dios, cuando sabe que tiene salud, que goza de vida, que tiene familia, que tiene bienes. Abraham ya ha alcanzado una concepción de dónde vienen esos bienes. Y por eso el salmista hoy está diciendo: Señor, que se llene mi boca de alabanza para dar testimonio de tu gloria. Para Abraham es un signo suficiente todo lo que ya ha visto. Y sabe que la vida misma no puede venir de otro lugar más que de Dios. Y cuando Dios le dice: sal de tu tierra, deja tu familia y vente a una tierra que yo te voy a mostrar, porque te tengo algo mejor que esto. Si el tener familia para ti ha sido bueno, si el tener tierra para ti ha sido bueno, si el gozar de vida y salud para ti ha sido bueno, te tengo algo mejor. Deja esto no porque sea un pecado, sino porque te tengo algo mejor. Y cuando Abraham escucha esto de Dios, decide caminar hacia donde Dios le está indicando, porque sabe que Dios no miente. La Virgen tiene una fe más perfecta que la de Abraham. El ángel se le aparece y le dice: alégrate, llena de gracia. Como cuando los profetas Sofonías, Isaías le decían a Jerusalén que estaba en medio de la tribulación y de la prueba por querer ser fiel al Señor, la llamaban a la alegría: alégrate y goza, como lo escuchábamos en el domingo Gaudete. Así estés atribulada, así estés pasando por pruebas, alégrate porque tu Dios se va a manifestar y será grande. Y la Virgen acoge este llamado del ángel a la alegría en un momento difícil para ella, por lo que ve en su entorno exterior. Ya lo hemos dicho varias veces que el contexto externo en el que la Virgen vivía era muy difícil. Vivir la fe en el contexto en el que ella vivía era muy difícil. Ser fiel al Señor en el contexto que ella vivía era muy difícil, porque todo lo que tenía a su alrededor estaba permeado de error y de relativismo, y cada uno quería seguir a Dios a su manera. Y sin embargo, la Virgen solamente se fiaba de la palabra del Señor, la cual escuchaba constantemente en la oración. Y esa palabra se le revela y le dice: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se conturba y el ángel le dice: no temas, María, porque tú has hallado gracia delante de Dios. Y le comunica un cumplimiento. Se va a cumplir la promesa hecha por Dios y ya va a aparecer la verdad, va a aparecer la justicia, va a aparecer por fin el reino de Dios, va a aparecer lo que tú tanto anhelas. Una vida de justicia, una vida de lealtad, una vida de fidelidad al Señor. ¿En dónde se cuestiona la Virgen? Cuando el ángel le dice: y tú vas a ser protagonista de esto, porque Dios te ha escogido a ti para ser el instrumento a través del cual Él pueda venir a realizar esta obra. Puso su mirada en ti. Ella se impacta, le dice el ángel: vas a ser mamá. Él se va a hacer hombre.
y va a tomar de tus entrañas, va a tomar de toda tu realidad humana, va a heredar todo lo tuyo. Esa es la encarnación. Y ella no es que no crea, dice, ¿y cómo podrá hacer eso si yo no conozco varón? Lo más normal es que para que llegue una vida humana al seno de una mujer haya participación de varón. Y aquí viene la grandeza de la fe de la Virgen. El Espíritu Santo descenderá sobre ti y Él lo hará todo. Porque para Dios no hay nada imposible. Y María dice, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Yo creo que Él es capaz de hacer eso, yo no dudo. Zacarías no. Es más, el ángel se le acerca y le dice, Zacarías, tu petición ha sido escuchada. Y le dice, ¿cómo se va a cumplir? ¿Qué pedía Zacarías? Quería un hijo. Su mujer era estéril, ya él era viejo. Es evidente lo que Lucas nos está diciendo. Zacarías pedía esto. Y cuando viene el Señor a decirle que ha sido escuchada su petición y que va a ser así, y que no solamente le va a dar un hijo, sino que este hijo va a tener una misión protagónica en la manifestación mesiánica, Zacarías no cree. Pide un signo. La traducción correcta es que él está pidiendo un signo. San Juan de la Cruz, comentando la carta a los Hebreos en el capítulo 1, el capítulo 1 de Hebreos dice que Dios habló de muchas formas y de muchas maneras a nuestros antepasados, a través de signos, de palabras y acontecimientos. Y dice la carta a los Hebreos, pero ahora Dios nos lo ha dicho todo en su Hijo querido. Todo. Y dice San Juan de la Cruz que por eso nosotros los cristianos ya no necesitamos más signos y más demostraciones. Que el signo y la demostración más evidente y elocuente de que Dios está con nosotros, de que Dios nos ayuda, de que Dios nos ama, de que Dios está por nosotros, de que Dios no solamente quiere nuestra salvación, sino que la busca y trabaja en función de ella, es Jesús. Y dice San Juan de la Cruz, comete un agravio y una necedad quien pida más signos. Señor, yo voy a venir a misa todos los días, pero dame un signo, que en las manos del Padre se convierta ese cuerpo, esa hostia sagrada en tu carne y yo la pueda ver con mis ojos. Eso ya no es fe. Eso es una comprobación científica a los sentimientos. Por eso los milagros eucarísticos no serían necesarios. Pero el nivel de dureza, de incredulidad que hay hoy dentro de la Iglesia ha hecho que Dios incluso recurra a eso. Y cuando le sucede a un sacerdote o a un fiel o a un grupo, ¿qué está diciendo el Señor? Estos pobres perdieron la fe. Eso es, siempre que han sucedido milagros eucarísticos en la Iglesia, a sacerdotes que no tenían fe ya en la Eucaristía. Y hay algunos que creen de manera diferente, que es porque son muy santos. La Virgen no necesitó esto. A la Virgen le fue suficiente todo lo que se contaba de Dios en el Antiguo Testamento y todo lo que Dios hacía y realizaba. Y por eso ella decía, yo no necesito una ecografía para ver si es verdad eso o no. Es que Dios lo puede hacer, para Dios no hay nada imposible. Hoy en la iglesia hay tanta pérdida de fe que hay sacerdotes y hasta obispos y cardenales
que creen que es imposible vivir el celibato sacerdotal y que lo mejor que podría pasar es que la Iglesia permita que los sacerdotes se casen y que así se acaban los problemas. Lo que necesitamos los sacerdotes es tener fe, porque para Dios no hay nada imposible. Hoy hay matrimonios en la Iglesia Católica que no le creen a la castidad y a la pureza, y se están perdiendo de la plenitud y del gozo que trae esto para ambos. ¿Por qué? Porque dejaron de creer en este Dios que creyó la Virgen y creyó San José. ¿Ustedes creen que San José se sentía fracasado? Pleno como esposo. Pleno. ¿Ustedes creen que la Virgen se sentía fracasada? Plena. No hemos conocido una familia más plena y más realizada en la historia de la humanidad que la Sagrada Familia de Nazaret. Hay católicos que creen que tienen que ser esclavos de la plata para poder vivir felices. Y no hemos conocido en toda la historia de la salvación una familia más plena que la Virgen y San José y Jesús en una vida de sobriedad. Lo vamos a ver el 24 de diciembre. ¿En dónde nació el niño? En una sala quirúrgica con todos los cuidados de especialidades y en un comedero de bueyes y mulos, donde había olor a orín, estiércol. Venían los peregrinos a Jerusalén y los establos era donde dejaban los animales para que se cuidaran y la gente se iba a las casas y a los hoteles a dormir. Para la Virgen y San José no hubo lugar. ¿Y ustedes creen que era porque estaba muy lleno? Los que hemos ido a peregrinar a Tierra Santa sabemos que siempre hay espacio. Igual en aquel tiempo era un lugar de peregrinación. ¿Qué significa? Que siempre tienen la suficiente hospedería, pero hay que pagar, ¿sí? ¿Ustedes creen por qué la Virgen y San José ofrecieron un par de tórtolas y 2 pichones si también habían novillos, terneros, cebados, que eran de los más costosos, en las oblaciones en los sacrificios que se ofrecían corderos, porque no les alcanzaba la plática para más? Y vivían plenos. ¿Qué tuvo que envidiar la Virgen de los que vivían, por ejemplo, quienes vivían en Jerusalén? Ella vivía en Nazaret. Era la gente de clase alta, porque siempre eran los que más tenían plata, como hoy. ¿Ustedes creen que la Virgen tenía algo para envidiarles a ellos? Y la gente se iba a vivir allá porque allá estaba el templo, estaba el palacio de David. Supuestamente ahí estaba toda la protección de Dios. Y ahí se iba a manifestar la gloria de Dios, tanto que los judíos hoy cuidan una puerta, ya la puerta que da de oriente en la ciudad santa hacia el Monte de los Olivos, porque incluso, miren, pagan dinero por cantidades por enterrar sus muertos en el Monte de los Olivos, porque ellos dicen que por ahí va a entrar el Mesías. Cuando venga, porque ellos la están esperando. ¿Y a dónde llegó? A una familia pobre y sencilla en Nazaret, a vivir con ellos allí. Las bienaventuranzas nos explican muy bien el camino cristiano. ¿Quiénes son los felices? Los que más sufren, los que más lloran por seguir al Señor, los que padecen tribulación por seguir al Señor, los más pobres por seguir al Señor. No son los que más tienen. ¿Y a qué tentación nos enfrentamos nosotros todos los días? A dejarnos seducir por las atracciones externas. Cuando tenemos el regalo más grande,
el tesoro más precioso, y viene a nosotros en una sencillez, en el altar de la Eucaristía. Viene en la sencillez de su palabra. Lo que hoy nos cuenta San Lucas, por eso se quedó mudo Zacarías, porque le faltó fe. En cambio Isabel, él ni le podía hablar, y además que ella le escribió y le dijo, vas a quedar encinta. Isabel lo creyó. Miren la esposa hoy de Manoj. El ángel se le aparece y le dice, vas a concebir y ella no le pide un signo. Ella se va con la certeza de que así va a ser. Y va y le cuenta a su esposo. La Virgen miraba estos ejemplos. Ella también leyó este texto de los jueces. ¿Y de dónde aprendió ella que se debía responder inmediatamente a lo que el Señor decía y se le creía? De estos testimonios. Por eso los testimonios más alentadores para nosotros son los de la Sagrada Escritura. Y ustedes se leen este capítulo 13 del libro de los jueces, y cuando le llega este anuncio a Manoj y a su esposa que era estéril, en el momento más difícil para el pueblo de Israel. Fue la época de los jueces. Ellos andaban en una crisis porque elegían un juez, un líder para liberar al pueblo, y los jueces se pervertían. Tanto que, ¿de quién está anunciando hoy el ángel el nacimiento? Nada más y nada menos que de Sansón, glorioso. Y le advirtió el ángel a la mamá y al papá, tiene que vivir como un nazoreo. Era un voto que hacían de privarse de tomar licor, de todas estas cosas. San Juan el Bautista fue así, por eso vivió una vida austera, era una vida de mucha austeridad. Y de hecho era una vida de mucha pobreza, y así debe vivir. Y Dios le dio todas las indicaciones, y Sansón a triunfar, y con una quijada de burro mató a 1000 filisteos, y le tenían miedo. Cuando los filisteos, antes de nacer Sansón, mantenían oprimido a Israel. En el Antiguo Testamento estos filisteos son figura del diablo y del pecado. Cuando uno es desobediente al Señor, porque no le cree, la desobediencia es fruto de eso, de no creerle al Señor. Cuando uno es desobediente, el pecado se la monta, y el diablo también. El mayor exorcismo para hacer temblar al diablo y a la tentación y al pecado es la obediencia al Señor. Por eso la Virgen no tenía que coger un Cristo, lo digo de manera anacrónica, sí, pero por poner un ejemplo, para coger y reprender al diablo, sí, su presencia misma, porque era fiel a Dios, es fiel a Dios. A lo que más le teme el demonio de la Virgen es a su fidelidad a Dios, porque él no fue fiel, él no fue obediente, él no se fió de la palabra de Dios. Y Sansón, exitoso, pero un día se dejó seducir por una mujer, que Sansón se dio cuenta que esta mujer no quería ser fiel a Dios, lo supo, y se dejó mezclar, dejó arrebatar su corazón, hasta que le logró sacar el secreto. ¿Qué le había dicho el ángel a la mamá y al papá? Y lo sabía Sansón, que nunca pase la navaja por su cabeza. Era parte de la fe, un signo externo, era un signo externo de lo que Dios le había pedido. Y Sansón le termina revelando esto, y desobedeció a Dios. ¿Cuál fue el pecado de Sansón? La desobediencia al Señor. Y por eso perdió. Después se arrepintió, le pidió misericordia a Dios, y Dios otra vez tuvo misericordia de él. Pero eso fue. La Virgen siempre fue obediente.
Por eso el no creer las palabras del Señor trae consecuencias muy terribles. Porque Dios es fiel, siempre ha sido fiel y Dios nunca va a fallar. Hoy el salmista nos da testimonio de eso. ¿De quién se fía el salmista? Solamente se fía del Señor. Sé tú mi roca de refugio, el alcázar donde me salve. ¿De quién nos estamos fiando nosotros? ¿De quién nos estamos fiando? ¿Del Señor? ¿O tenemos la esperanza puesta de que esta persona que me la tiene tan montada cambie conmigo y no me haga la vida tan imposible? Si esa es nuestra esperanza, eso no es esperanza cristiana. Ay, Señor, ¿cuándo me vas a hacer el milagrito para que esta persona me deje de hacer sufrir? Eso no es esperanza cristiana. La esperanza cristiana dice, Señor, yo tengo la esperanza puesta en que tú me vas a dar un amor muy grande por esta persona que me está haciendo la vida imposible. Y que tú me vas a dar una mansedumbre tan grande y una paciencia tan grande con esta persona, que así venga y me provoque y hasta me mate, yo nunca pierda la paz. Eso es un milagro sobrenatural y el Señor está ansioso de hacer esos milagros. Esa se llama la salvación de Dios. Que así se venga todo el mundo contra mí, no importa, Señor, que se vengan todos, pero yo sé que tú me vas a dar una paz tan grande que yo no me voy a dejar intimidar. Y si me da miedo, yo sé que tú me vas a quitar ese miedo. Esa es la esperanza cristiana. Por eso el ángel le dice, no temas, María, no temas, Zacarías. Cuando nosotros vemos hoy el mundo como está, nuestras familias, nuestros alrededores, cuando vemos la oposición tan cercana, cuando vemos la crítica, la calumnia, cuando vemos toda clase de insultos, porque queremos ser fieles al Señor, ¿qué tenemos que esperar? ¿Que se nos acaben esas pruebas y esas tribulaciones? No, eso no es de Dios. Yo tengo un amigo sacerdote un pobre obispo, pobrecito, la cogió con la gente a montársela abusando de autoridad y a tratar mal a la gente, y este obispo se enfermó. Yo estaba celebrando la Eucaristía con este sacerdote y entonces yo terminé la homilía y me dice, padre, perdón que voy a decir algo, y estaban sus hijos espirituales ahí varios, y esos pobres no, bienaventurados, sufrieron persecución de ese obispo, una persecución, la cogió contra ellos, por el tema de la recepción eucarística, pero la cogió de una manera agresiva, intolerante, violenta, abusiva, simplemente porque pedían la comunión en la boca. Pobrecito, y hay que orar mucho por él. Porque el rebelde fue él, que no aceptó las prescripciones de la iglesia. Está permitido en las 4 formas. Y es el fiel el que decide cómo comulga, no él, no cada obispo, por caprichosos que son algunos, soberbios. Y hay que orar, pobrecitos. Y entonces les dice este padre, yo sé que ustedes están rezando para que les cambien el obispo. Y les dijo, eso es del demonio. Hay que orar para que se alivie rápido y venga otra vez acá. Porque esa es la oportunidad que ustedes tienen para ser santos.
Y el que le esté pidiendo eso al Señor está dejándose tentar por el diablo. Nosotros no podemos pedirle al Señor que nos quite la cruz. Y si la cruz está en nuestra familia, hay que abrazarla, qué bueno. Y hay que agradecérsela al Señor. Y si la cruz la tenemos cerca, Señor, qué bueno, porque como dice San Pablo, en mi debilidad se va a manifestar tu gloria. Para confundir a quienes abusan. Esa es la fe cristiana. Por eso nuestra esperanza está puesta no en las cosas externas, porque San Pablo dice, una esperanza que vemos no es esperanza. La esperanza es una certeza aquí adentro. Viene todo el mundo y me dice, Padre Omar, usted está equivocado. Hay sacerdotes que dicen que yo estoy loco, sí. Bendito sea Dios, sí. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Simplemente porque creo y tengo la certeza de que Jesús está presente realmente en la Eucaristía. Ellos están muy cuerdos porque muchos de ellos dejaron de creer en la presencia real de Jesús en la Eucaristía, por eso están cuerdos, ¿sí? Pero los que creemos que Jesús está verdaderamente presente en la Eucaristía, necesitamos psicólogo. Bueno, y los pobres psicólogos pueden con eso. A mí me ha tocado ver a gente atea, doblándose ante Jesús en la Eucaristía. Protestantes, doblados ante Jesús en la Eucaristía. Una vez, y esta persona debe escuchar esta homilía, en una Eucaristía, una persona pentecostal, en una elevación, una Eucaristía, el Señor le mostró que había en la Eucaristía, fue Jesús. Y desde eso regresó a la iglesia. Por la Eucaristía. Por eso dice el Salmo, de Sión saldrá la ley y la palabra del Señor. ¿Y cuál es nuestro Sión? La iglesia que nos entrega los sacramentos, donde ya hay obispos que no predican ni creen que la vida que nosotros necesitamos viene de los sacramentos. Ahí no está la iglesia. Donde hay sacerdotes que ya no creen en la presencia real de Jesús en la Eucaristía y que en la Eucaristía se está dando la salvación del mundo, ahí ya no está la iglesia, ya esa no es Sion. Y nosotros tenemos que ser muy sensatos. Ahorita le pedíamos al Señor en la oración colecta, le dijimos al Señor que nos concediera una fe íntegra. Y esto es necesario hoy, lo está pidiendo la iglesia hoy. Hoy, 19 de diciembre, una fe íntegra. Cuando ya hay sacerdotes que no creen en el potencial divino de la palabra de Dios y creen que fueron composiciones literarias basadas en otras culturas mitológicas, pero que en realidad esas cosas no sucedieron. Y que Jesús no hizo exorcismos, Jesús no curó enfermos, que esos son modos narrativos que se utilizan para predicarle a la gente. Eso no es fe íntegra. Y la gente se está llenando de toda esa basura. Porque la apostasía ya está en el corazón de muchos sacerdotes y de muchos obispos y de muchos consagrados. ¿Por qué creen que hay sacerdotes que viven una vida doble? Porque no creen. Dice, concédenos venerar
con fe íntegra y celebrar con una piedad recta. La piedad de muchos católicos hoy no es recta. Miren, hay laicos que creen que están convertidos porque llevan una medalla de la Virgen por fuera, o que se ponen una camiseta de un movimiento laical o de un grupo. Eso no es una piedad sincera. La piedad sincera es de adentro. Hay gente que no lleva medallas y ama al Señor con todo su corazón y es fiel a sus mandamientos y es coherente. Una vez mi mamá la hicieron ir a un retiro espiritual con los laicos y mi mamacita salió ofuscada de allá porque vio incoherencias. Y como ella ha sido una mujer de Eucaristía, una fe sencilla, esa fe carbonerita, y enseguida la persona, pobrecita esa persona, pero la persona que le orientó a ella esa dirección de su retiro, tuvo una caída. Y dijo mi mamá, vio, yo se los dije, miren esa incoherencia. Predican pero no aplican. Cuando la fe, la piedad no es pura, la gente está llena de cosas externas. Camisetas, imágenes, todo. No es que yo esté en contra de eso. Pero a mí me ha tocado ver gente tan incoherente. Y como sacerdote, lo sé más, sí, más que todos. Mucha gente que predica por ahí, que anda predicando la palabra, muchos no son coherentes. Por eso el Señor nos enseña que hay que mirar el desenlace de su vida, la carta a los Hebreos. Miren el desenlace de su vida. Y es un deber de nosotros los cristianos buscar la verdad. Nosotros no podemos tragarnos las cosas enteras porque lo dijo un sacerdote o lo dijo un obispo, o lo dijo un cardenal. Hay que verificar si lo que está anunciando está en la palabra de Dios y está en el catecismo de la Iglesia Católica. Y si esta persona es coherente con eso. Hay sacerdotes que hablan del amor a la Eucaristía y cómo tratan la Eucaristía. Celebrar la misa, la Santa Misa, se convierte como, ay, no, y yo que tengo otras cosas tan importantes para hacer. Se les vuelve más importante otras cosas. Miren ustedes el momento de la consagración y de la elevación. ¿Cómo se hace? ¿Y los anuncios parroquiales? Hagan la comparación. ¿Qué es más importante? ¿La presencia real de Cristo ahí, que es para adorarlo como nos enseña la liturgia y la Sacrosantum Concilium? ¿O los anuncios parroquiales? Así estamos hoy, porque no hay fe, no hay una piedad verdadera, porque se ha perdido la fe en lo más grande, que es la Santa Eucaristía. Y por eso hay gente que viene a misa y uno les dice estas cosas y se asustan. Claro, ¿cómo no se van a asustar si ya se acostumbraron a vivir esa perversidad religiosa en la que se vive hoy? Se acomodaron a eso. Yo comencé a dar una formación sobre ese documento, Comprender la Misa, con laicos, y a mí me ha tocado ver muchos laicos cómo se asustan, y otros prefieren más bien no volver porque no quieren confrontarse con la verdad. Y ese documento acá lo escribí yo, eso lo escribió el dicasterio para el culto divino. Y se asustan porque el dicasterio dice que la misa se debe vivir de esta manera. Claro, como la viven en sus parroquias de otra manera, dicen no, prefieren decir, mejor ese documento está equivocado. Hoy se está profanando lo sagrado con una celeridad impresionante. Por eso volvamos al Señor como la Virgen, aferrados a su palabra, a su manifestación y obedeciendo siempre al Señor
creyendo que el Señor es fiel y que lo que nos dice su palabra es veraz y que Dios no miente. En Él está la salvación que todos necesitamos.